Sean bienvenidos, queridos hermanos, a esta celebración de la Eucaristía. Les saluda cariñosamente el Padre Eudis Medina. En esta comunidad hoy vamos a celebrar la fiesta de San Juan. ¿Sí? Una comunidad que su santo patrono es San Juan. Por eso en este día vamos a celebrar la Eucaristía en su honor. Vamos a ofrecer esta Eucaristía por cada una de nuestras intenciones. Por eso quiero invitarle que a través de los comentarios coloques tus intenciones para esta celebración de la Eucaristía. Oramos de una manera muy especial por aquellas personas que han pedido que hagamos una oración por ellos, especialmente quienes sufren a causa del cáncer o tienen alguna enfermedad difícil o terminal, para que Dios Todopoderoso pase sobre ellos su mano sanadora. Damos gracias a Dios por la vida de Julia Lozano, quien está también cumpliendo años, para que Dios Todopoderoso le bendiga, le multiplique en vida y salud. Que Dios Todopoderoso derrame sobre usted abundantemente bendiciones. Nos preparamos para vivir la celebración de la Eucaristía. Vienen con alegría, Señor, cantando. Vienen con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando su paz de amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando su paz de amor. Una vez más todos. Vienen con alegría, Señor, cantando. Vienen con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando su paz de amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando su paz de amor. Vienen trayendo la esperanza a un mundo cargado de ansiedad, A un mundo que busca y que no alcanza, camino de amor y de amistad. Todos vienen con alegría, Señor, cantando. Vienen con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando su paz de amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando su paz de amor. será grande a los ojos del Señor y estará lleno del Espíritu Santo ya desde el seno de su madre, y muchos se alegrarán de su nacimiento. Decimos todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Queridos hijos, la palabra de Dios nos dice en la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 1, versículo 8, el que diga que no tiene pecado es un mentiroso y la verdad no está en él. Reconozcamos que somos pecadores y pidámosle perdón al Señor por nuestras miserias, por nuestras faltas. Digamos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga piedad y misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad, Señor, ten piedad. soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, Ten piedad. y de mí, Cristo
Cristo, apiádate. Contra ti yo pequé, y de mí, Cristo, apiádate. Contra ti yo pequé. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador. Ten piedad, Señor. Ten piedad, soy pecador. Ten piedad. Oremos. Señor, concédenos vivir siempre en el amor y respeto a tu santo nombre, ya que jamás dejas de proteger a quienes estableces en el sólido fundamento de tu amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a escuchar atentamente la palabra de Dios para este día. Siguiendo con la historia de Abraham, nuestro padre en la fe, ahora el libro del Génesis nos habla sobre dos grandes promesas que Dios le hizo a Abraham. Escuchemos. Del libro del Génesis. En aquel tiempo el Señor se le apareció a Abraham y le dijo: No temas, Abraham, yo soy tu protector y tu recompensa será muy grande. Abraham le respondió: Señor, Señor mío, ¿qué me vas a poder dar, puesto que voy a morir sin hijos? Ya que no me ha dado descendientes, un criado de mi casa será mi heredero. Pero el Señor le dijo: Ese no será tu heredero, sino uno que saldrá de tus entrañas. Y haciéndolo salir de la casa, le dijo: Mira el cielo y cuenta las estrellas si puedes. Luego añadió: Así será tu descendencia. Abraham creyó lo que el Señor le decía, y por esa fe el Señor lo tuvo por justo. Entonces le dijo: Yo soy el Señor, el que te sacó de Ur, ciudad de los caldeos, para entregarte en posesión esta tierra. Abraham replicó: Señor Dios, ¿cómo sabré que voy a poseerla? Dios le dijo: Tráeme una ternera, una cabra y un carnero, todos de 3 años, una tórtola y un pichón. Tomó Abraham aquellos animales, los partió por la mitad y puso las mitades una enfrente de la otra, pero no partió las aves. Pronto comenzaron los buitres a descender sobre los cadáveres y Abraham los ahuyentaba. Estando ya para ponerse el sol, Abraham cayó en un profundo letargo y un terror intenso y misterioso se apoderó de él. Cuando se puso el sol, hubo densa oscuridad y sucedió que un brasero humeante y una antorcha encendida pasaron por entre aquellos animales partidos. De esta manera hizo el Señor aquel día una alianza con Abraham, diciendo: A tus descendientes doy esta tierra, desde el río de Egipto hasta el gran río Éufrates.
Palabra de Dios. El Señor nunca olvida sus promesas. El Señor nunca olvida sus promesas. Aclamen al Señor y denle gracias. Canten sus maravillas a los pueblos. Entonen en su honor himnos y cantos y celebren sus portentos. El Señor nunca olvida sus promesas. Del nombre del Señor enorgullezcanse y siéntanse feliz el que lo busca. Recurran al Señor y a su poder, y a su presencia acudan. El Señor nunca olvida sus promesas. Descendiente de Abraham, su servidor, estirpe de Jacob, su predilecto. Escuchen, el Señor es nuestro Dios y gobierna la tierra sus decretos. El Señor nunca olvida sus promesas. Ni aunque transcurran 1000 generaciones, se olvidará el Señor de sus promesas, de la alianza pactada con Abraham, del juramento a Isaac que un día le hiciera. El Señor nunca olvida sus promesas. El Evangelio de San Mateo ahora nos advierte sobre un peligro que puede acechar a la comunidad cristiana. Peligro que no viene de afuera, sino de dentro mismo. Atentos para escuchar la proclamación del Santo Evangelio. Alegres cantamos. Tu palabra, Señor, da la vida. Tu palabra, Señor, da la paz. Tu palabra, Señor, es eterna. Tu palabra es la verdad. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: cuidado con los falsos profetas. Se acercan a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos lo conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Todo árbol bueno da frutos buenos, y el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, y un árbol malo no puede producir frutos buenos. Todo árbol que no produce frutos buenos es cortado y arrojado al fuego. Así que por sus frutos los conocerán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Repitan después de mí. Ven, Espíritu Santo. Llénanos de tu luz. Llénanos de tu amor. Llénanos de tu sabiduría, para que podamos interpretar tu palabra. Amén. Pueden sentarse. Bienvenidos, queridos hermanos, a esta celebración de la Eucaristía. Como le decíamos al inicio, a los que nos siguen a través de las redes sociales, estamos celebrando en esta comunidad la fiesta de San Juan Bautista. ¿Quién era San Juan? El precursor, el que anuncia, el que muestra quién es. Ay, Santa María. Por eso es que ustedes después terminan metidos en protestantes, ¿sí? Porque con ese ánimo que ustedes vienen a misa, Santa María, Madre de Dios. Vamos a comenzar con San Juan, capítulo 1, versículo
26. Vamos a escuchar un momentico a San Juan. Mismo Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 26. 26, a ver. Les contestó Juan: yo bautizo con agua. Vamos a comenzar por ahí. Juan está diciendo, él bautiza ¿con qué? Agua. ¿Por qué? ¿Por qué quiero hablar de San Juan? Porque recuerden que dentro de la Escritura, ¿cuántos bautizos encontramos? Vamos a pedirle aquí a que quede calladita, ¿sí? Porque usted va a misa todos los días. Vamos, déjeme aquí al pueblo cristiano. ¿Cuántos bautizos hay en la Biblia? 1 o 2. Es que ustedes están perdidos. ¿Ve? Se dan cuenta. Después viene y dice, es que la Biblia dice que prohibido en Éxodo 24 tener imágenes. Y usted como un bobo, ay, pues sí, la Biblia lo prohíbe. Atolondrado, ¿sí? Porque primero, Dios no se contradice. Primera cosa importante. Porque el que manda hacer las imágenes, ¿quién es? Dios. Cuando mandó a construir el santuario, ¿qué dijo? Que colocaran 2 querubines, 2 ángeles, ¿de cuántos metros de alto? De 5 metros de alto. ¿Y dónde tenían que ir? Afuera del templo. Y después las paredes del templo, ¿cómo tenían que estar decoradas? Con querubines. ¿Y quién las mandó a hacer? Dios. Cuando el pueblo murmuró contra Moisés y contra Dios en el desierto, ¿qué dijo Dios? Le dijo a Moisés, haz una serpiente de bronce y colócala en lo alto, y todo el que sea mordido por serpiente y vea aquella, ¿cómo quedará? Curado, ¿sí? ¿Cuál fue el pecado? Que después al pueblo se le olvidó que es Dios el que hacía el milagro y comenzaron a adorar la imagen de la serpiente creyendo que era la imagen la que hacía el milagro. Por eso el profeta la manda a destruir para borrar de la memoria de la gente ese deseo de adorar una imagen, porque la adoración es ¿para quién? Para Dios. Así es sencillo. Ahora, vamos en el Nuevo Testamento. Juan el Bautista. Juan el Bautista primero. Recordemos que Juan el Bautista fue el primero que se alegró cuando María fue a visitar a su prima Isabel. Evangelio de San Lucas capítulo 1, versículo 26 en adelante. Dice la palabra de Dios que María, en el versículo 39, María se fue presurosa a las montañas a visitar a su prima Santa Isabel, a Isabel. Y dice la palabra que el niño que estaba en el vientre de Isabel, ¿de qué saltó? ¿De qué saltó? Eso. Así con el gozo que ustedes vienen hoy a misa, ¿no ven? Miren, una agüita y los tiene bobos del frío, ¿sí? A ver, dice la palabra que el niño saltó ¿de qué? De gozo, de alegría. E Isabel se llenó del Espíritu Santo y exclamó, oiga lo que dice una persona llena del Espíritu Santo: bendita tú eres entre todas las mujeres y más bendito es el fruto de tu vientre. Y ese fruto de su vientre, ¿cómo se llama? Jesús. Que dice San Juan capítulo 1, vamos a comenzar primero aquí con San Juan capítulo 1, versículo 1. ¿Quién es Jesús? Vamos a ver, San Juan 1:1. ¿Por qué? Porque aquí le vamos a creer lo que dice la palabra de ¿quién? Ay, me encanta. ¿Lo que dice la palabra de quién? Vamos a ver qué dice San Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio dice, calmado, pollo. Calmado. Yo no tengo afán, que el que está afanado que se largue para su casa, así de sencillo. Vinimos a escuchar la palabra de ¿quién? De Dios. Y la palabra de Dios, un dato muy interesante es que hay que leerla pausadamente. ¿Por qué? Porque si usted la lee a las carreras, no va a entender nada. Hay que leerla pausadamente. Y luego hacer teología de esa palabra de Dios, ¿sí? De esa palabra de Dios. Por eso dice Pedro, dice la carta de Pedro, nadie puede interpretar la palabra de Dios por cuenta si no es llamado ¿por quién? Por Dios. Y para eso está la iglesia, 1 Timoteo capítulo 3, versículo 15, que dice, la casa de Dios, que es la iglesia, es columna y fundamento de la verdad. Usted no va a conseguir la verdad fuera de la iglesia, la tiene que buscar dentro de la iglesia, porque recuerda el evangelio de hoy. El evangelio de hoy, ¿qué nos dice? Tenga cuidado de los falsos. Ya ahorita vamos a dar una buena restregada a los falsos profetas. No se preocupe por eso, ¿sí? Comencemos con San Juan capítulo 1, versículo 1. Oiga, palabrita, por favor. En el principio. ¿Cómo dice? ¿Recuerdan Génesis capítulo 1? En el principio no existía
Solamente el cielo, la tierra y el Espíritu de Dios revoloteaba sobre las aguas. Era la palabra. En el principio era ¿qué cosa? La palabra. La palabra. En la Reina Valera de 1960 dice, en el principio era el verbo. La palabra es el verbo. El verbo es Jesús. Jesús es el Hijo ¿de quién? De Dios. En el principio era, es decir, existía el verbo. Y la palabra estaba ante Dios. ¿Y la palabra estaba ante quién? Dios. Es decir, que esa palabra era una persona y Dios era otra persona. Por eso hablamos de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y al que no lo tiene claro, en mi canal de YouTube está explicadito el tema de la Trinidad, con citas bíblicas capítulo por capítulo, versículo por versículo. ¿Sí? Hablamos de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 5, versículo 7. ¿Sí? Existía el Padre, el Verbo y el Espíritu, y estos tres son un solo Dios. Así es sencillo. Entonces, en el principio existía la palabra era. Y la palabra era Dios. Estaba ante Dios y la palabra era Dios. Muy bien. Ese Dios, ese verbo, se encarna en el seno de la Santísima Virgen María. ¿Sí? Se encarna. Nació Jesús. Nació Jesús. ¿Existía el bautismo cuando Cristo nació? No existía. ¿Existía una manera de formar parte del pueblo de Dios? Sí. ¿Cuál era esa manera? La circuncisión. Libro de Génesis capítulo 17, versículo 7 en adelante. La circuncisión era el pacto de Dios con el hombre para que a través de la circuncisión formara parte del pueblo santo. ¿De quién? De Dios. ¿Sí? Antes de ir aquí, vaya a Génesis capítulo 17. Vamos a leer el versículo 7, 8, 9, el 10. Génesis 17, 10. Para el que no era circuncidado, porque hay que hablar de esto, ¿por qué? Porque recordemos que Cristo nos viene a decir en la palabra de Dios en el Nuevo Testamento nos viene a decir, con Cristo participamos de una nueva circuncisión. Ya no es como la antigua, sino una nueva. Y la nueva circuncisión es bajo el Espíritu Santo. Y vamos a ver luego cómo el Señor nos manda a hacer nosotros el bautismo. ¿Sí? Pero en esto, hablando de San Juan, tiene mucha importancia. ¿Por qué? Porque en la palabra de Dios encontramos dos bautizos. El bautismo de Juan el Bautista y el bautismo de Cristo. ¿Sí? Uno precede al otro, pero uno es más importante que el otro. ¿Sí? Porque es el definitivo, el nuevo, en el cual debemos ser bautizados, que lo vamos a ver a la luz de la palabra de Dios. Ahora, veamos, Génesis capítulo 17, versículo, vamos a leerlo del 14. Todo varón. Oiga, ¿todo qué? Varón. Todo varón. Recordemos que la alianza, para no leerla toda, ¿sí? Dice que la alianza era que todo niño varón, ¿a los cuántos días? 8 días de nacido. Vamos a leer. No la voy a explicar, pero sí la vamos a leer para escuchar. Escuche. Génesis capítulo 17, versículo 9. Escuche. Dijo Dios a Abraham, guarda mi alianza. ¿Hay una? Me encanta el convencimiento de ustedes. ¿Hay una? Alianza. Tú y tu descendiente después de ti. De generación en generación. ¿Esta alianza será? De generación en generación. Esta es mi alianza contigo y con tu raza después de ti, que ustedes deberán guardar. Todo varón entre ustedes será circuncidado. Oiga, la alianza es todo varón. ¿Será qué? Todos. ¿Dejó a alguien por fuera? No, todos. Porque todo significa todos. A no ser que alguno llame todo. Que no creo. Pero todo es todo. Ustedes cortarán el prepucio, y esta será la señal de la alianza entre yo y ustedes. En adelante y para siempre, todo varón entre ustedes deberá ser circuncidado. Oiga,
todo varón deberá ser ¿qué? Circuncidado. A los 8 días. ¿A los cuántos días? Pregunto. ¿Un niño de 8 días de nacido sabe que la circuncisión era para ser parte del pueblo de Dios? No. ¿Quién lo sabe? El papá y la mamá. En el bautismo es exactamente lo mismo. Aunque el niño no sepa que el bautismo nos regala más de 7 gracias. Vamos a nombrarlas. La primera, nos hace hijos de Dios. Segundo, nos abre las puertas del cielo. Tercero, recibimos al Espíritu Santo. Evangelio de San Lucas, capítulo 1, allí lo van a encontrar. Cuarto, nos borra el pecado original. ¿Cuál es el pecado original? Que antes de que Adán y Eva pecaran, ¿el hombre moría? No había muerte. El hombre vivía feliz. Por eso dice la palabra de Dios, la consecuencia del pecado es la muerte. Entonces, ¿qué le pedimos al Señor perdón en el bautismo? Que nos saque de la muerte y nos pase a la vida eterna. Eso hace el sacramento del bautismo. Cuarta, nos perdona los pecados, especialmente el pecado original. Quinta, dice Gálatas, el bautismo nos entrega ¿a quién? A Cristo. Sexto, el bautismo, dice también Gálatas, nos reviste ¿de quién? De Cristo. Si usted, los que no me conocen, que no sepan que no soy cura, yo llego sin esto, sin nada, así vestido, ¿ustedes van a saber que soy cura? No. Pero si me ven con esto encima, que es revestido, ¿qué significa? Ah, llegó el cura. ¿Sí o no? Y todo el mundo queda callado porque el padre, y este padre que tiene una lengua que es así, filosa, ¿sí? Eso. Entonces, la palabra dice, el bautismo nos entrega a Cristo, el bautismo nos reviste ¿de quién? De Cristo. Y dice Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 21, el bautismo nos... ¿Nos qué? ¿El bautismo nos qué? Gálatas 3:21. Gálatas 3:21. Primera de Pedro. Antes de ir a Primera de Pedro 3:21. Entonces, escuchen. Ahorita le damos la cita. Entonces, todo niño varón a los 8 días debe ser circuncidado. 8 días después de su nacimiento, tanto el nacido en tu casa como el extranjero. Ajá. Ahora sí lea el versículo 14. Todo varón no circuncidado. El que no haya sido ¿qué? Porque a su papá y a su mamá le dio la gana de decir, mi hijo se circuncidará cuando él crezca y que él decida si quiere circuncidarse o no. Así nos dicen los padres hoy en día. El niño verá, él verá si cuando crezca se quiere bautizar o no. ¿Sí? Porque dice 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 38, que debes confesar que Jesucristo es el Señor, ¿sí? Para ser bautizado. Y dice, creo que es Lucas, si mal no recuerdo también. Pero dice Santiago, capítulo 2, versículo 17, los demonios también creen en Dios. Y no por eso son salvados. O sea, no es que esto va, yo creo en Dios, soy salvado. O sea, yo creo en Dios y hago lo que me da la gana. Yo creo en Dios y voy a misa cuando quiero. Yo creo en Dios y rezo cuando quiero. No, Señor. Porque los demonios también. Es más, si usted se pone a ver toda la historia de Jesucristo, cuando se enfrentaba a los demonios, ¿qué decían los demonios? Sabemos quién eres. Yo sé quién eres tú. ¿Sí? ¿Qué haces aquí? ¿Por qué nos atormenta? El problema es que nosotros a veces somos peores que los demonios. Porque algunos no sabemos quién es Jesús. Y nos burlamos ¿de quién? De Cristo. Y nos burlamos del Señor. Entonces, fíjense, dice Génesis 17 y 14, todo aquel que no sea circuncidado, al que no se le haya cortado el prepucio, será eliminado. ¿Será qué? Eliminado. Fuera. ¿Va para el cielo? ¿Será parte del pueblo de Dios? No. Entonces pregunta al papá y a la mamá que no bautiza a su chino, ¿su hijo va a formar parte del pueblo de Dios? No, Señor. No forma parte del pueblo de Dios. Porque el mandato del Señor, según Mateo 28, 18, vamos a ver, ahora sí vamos a Mateo 28, 18. Oiga lo que dice, ¿cuál es el mandato del Señor? ¿Sí? Mateo capítulo 28. Mateo 28, 18. Mateo, Evangelio de San Mateo. Eso. San Mateo, que es el primero. Mateo 28, 18.
Oiga lo que dice San Mateo, 28, 18. Capítulo 28. Capítulo 28. Sí, capítulo 28. Tranquilo, pollo, que el agua está hirviendo. No hay afán. Mateo 28, 18. Venga, usted quiere hablar, venga para acá. Usted, traiga la Biblia para acá. Venga para acá. Pare aquí. Mientras usted busca uno, usted me busca la otra, ¿sí? Y así vamos rindiendo en el tiempo, ¿sí? Muy bien. Vaya buscándome usted primero en San Juan, capítulo 1, versículo 32. Jesús se acercó y les habló. Oiga, Jesús se acercó y les ¿qué? Aquí, me encanta. Jesús se acercó y ¿qué? ¿A quién le estaba hablando Jesús? A los discípulos, a los apóstoles. Oiga lo que le dijo Jesús a los apóstoles, oiga. Me ha sido dada toda autoridad. ¿Qué le dijo? Me ha sido a mí dada toda ¿qué? Autoridad. Eso. ¿Toda qué? Autoridad. Eso. Y el que tiene la autoridad es el que ¿qué? Dígalo duro, ¿es el que ¿qué? Eso. Y como usted y yo somos obedientes a Cristo, vamos a ver qué dijo Cristo. En el cielo y en la tierra. ¿Toda autoridad dónde? En el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Vayan y hagan que todos los pueblos, todos. ¿Dejó a alguien por fuera? No, todos. Todo significa todos. ¿Mis discípulos? Bautícenlo. Segundo, ¿qué hay que hacer? Bautizarlo. Primera de Juan, anda perdí aquí. Primera de Juan. Capítulo 1. Eso, téngala ahí, ahí está. No, En el nombre del Padre. ¿Cómo hay que bautizarlos? En el nombre del Padre. Y del Hijo. Y del Espíritu Santo. Palabra de Dios. ¿Quién mandó a bautizar? Jesús. ¿A quiénes? A todos. Recordemos que Jesucristo estaba a punto de subir al cielo. Y antes de subir al cielo le está recordando a sus discípulos cómo es que tienen que bautizar. Porque la gente piensa que es que los discípulos comenzaron a bautizar después que Cristo resucitó. No. Dice la palabra de Dios, aquí busque usted San Juan capítulo 4 versículo 1. San Juan capítulo 4 versículo 1. Mire cómo Jesús antes de ser crucificado ya estaba bautizando. O sea que los discípulos no que bautizaron porque quisieron bautizar después del mandato. No. Es más, vamos a ver en la palabra de Dios cómo los discípulos bautizaban antes que Cristo muriera. San Juan capítulo 4 versículo 1. Usted, a ver criatura, quite esto aquí que no me deja ver. Muy bien. San Juan capítulo 1. Muy bien, aquí. Ya lo vamos a leer. Escuchen. El Señor se enteró. ¿Quién se enteró? El que lo sabe todo. De que los fariseos tenían noticia de él. Se decían. Oiga, ¿qué decían los fariseos? Vamos a ver. Que Jesús bautizaba. ¿Quién bautizaba? Jesús. Pregunto, ¿ya Jesús antes de morir había bautizado? Sí. Entonces los discípulos habían aprendido a bautizar porque el maestro, que era Jesús, ya les había enseñado. ¿Sí? Oiga lo que dice la palabra de Dios. Y atraía más discípulos que Juan. Oiga, ¿los bautizaba para hacerlos qué? Vuelvo y repito. A ver, mire, querido pueblo de Dios, yo vengo de lejos. Se están desbordando los ríos. Vuelvo y repito. Vine a hacerle la misa con todo el amor y el gusto del mundo, ¿sí? Pero si usted a mí no me contesta en la misa, no vuelvo más. Y le digo al Padre Seguro, a mí no me busque. ¿Sí? Así de sencillo. Vamos a ver, prestemos atención. Dice la palabra de Dios. Se decía que Jesús bautizaba. Se decía que Jesús bautizaba. Y atraía más discípulos. ¿Y qué hacía? Atraía más discípulos. Entonces el bautismo de Jesús sí es para hacernos discípulos de Él. Mateo 28, 18, como lo leíamos. Vayan por todo el mundo, ¿sí? Por todos los pueblos y hagan que sean mis discípulos. ¿Cómo? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero ¿cómo? Me decía una vez un protestante. Pero ¿cómo puede ser discípulo si antes no ha sido enseñado? Yo le digo, hay que tener 3 dedos de frente. Yo tengo 4 y no entiende. ¿Sí? Mire. A ver, venga para acá, criatura. Usted, venga para acá. Para aquí.
Venga aquí, no le dé pena, venga para acá. ¿Usted cómo se llama? Adonel, ¿sí? Muy bien. Aquí está Adonel. Yo lo voy a inscribir en el colegio Sagrado Corazón de Jesús. Ahorita en julio. Pero él comienza clase en septiembre. Pregunto, desde el momento en que yo lo inscribí en julio, ¿ya es discípulo de esa institución? Sí. ¿Sí o no? Sí. Sí. Aunque no haya comenzado clases, ya él es discípulo porque está inscrito. Eso hace el bautismo. El bautismo te inscribe como discípulo ¿de quién? De Cristo. Luego, gracias papá, ahí se sienta. Luego dice Mateo 28:18, para no buscarla, dice Mateo 28:18, vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Y luego, bautícenlo, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego, enséñenles. Ustedes no están convencidos de eso. No, ustedes no están convencidos de eso. Ya vimos que sí, que Jesús bautizaba y luego, lea al mundo, termine de leer. Aunque de hecho no bautizaba a Jesús. Aunque no bautizaba a Jesús, porque ya les había enseñado a sus discípulos. Sino sus discípulos. ¿Quiénes bautizaban? Ya está. Jesús les enseñó, venga para acá, mi hijo, así se hace el bautizo, háganle. ¿Sí? Porque esa fue la tarea de Jesús. Enseñar para que los discípulos hicieran lo que él les estaba diciendo. Ahora sí, vaya a Mateo 28:18 para terminar con Mateo 28:18 y luego comenzamos aquí con San Juan capítulo 1, versículo 34. San Juan 1:34, sí. Mateo 28:18. Oiga lo que dice la palabra de Dios. Para cuadrar lo del bautizo, ¿no? Porque la gente dice, no, es que un niño no sabe lo que está recibiendo. Es que el niño en la circuncisión tampoco sabía que la circuncisión era para ser parte del pueblo de Dios. Y por ley tenía que ser circuncidado, porque si no, ¿qué era? Eliminado. Así de sencillo. Era borrado, no servía para el pueblo de Dios. Entonces, mire, Mateo 28:18, oiga, vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre de él. Jesús se acercó y les habló así. Me ha sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Hasta ahí vamos bien. Bautizo es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Pero es que Pedro dice que en el nombre del Señor Jesús. Sí, lo dice. Claro está. Pero recordemos que en el nombre del Señor Jesucristo significa con la autoridad de Dios. Dice San Juan 5:43. ¿Sí? Dice, yo vengo, dice Jesús, en nombre de mi Padre. Hago las cosas que mi Padre me pide que haga. O sea, yo no vengo por mi cuenta. Yo vengo enviado. Por eso, tener en el nombre de Jesús significa con la autoridad que Jesús da, porque hay falsos profetas que se quieren tomar esa autoridad, ¿sí? ¿Recuerdan lo que pasó en Hechos de los Apóstoles? Estaba Pedro expulsando demonios y algunos vagos vieron cómo lo expulsaba y se fueron a expulsar un demonio haciendo exactamente lo que Pablo hacía, lo que Pablo hacía. Y dice la palabra de Dios que el demonio se les cuadró y les dijo, Pablo, sé quién es. A Jesús lo conozco perfectamente bien. Pero ustedes, ¿quiénes son? ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que aquel hombre endemoniado los agarró a los dos vagos estos y les dio una trilla que los mandó desnudos y casi muertos para su casa. Por querer utilizar el nombre de ¿quién? De Dios, de Jesús. Sin la autoridad de ¿quién? De Jesús. Así de sencillo. Duélale al que le duela, gústele al que le guste. Míreme la cara de preocupación que tengo por eso. ¿Sí? Así de sencillo. Entonces, fíjense, dice la palabra, bauticen en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego, oiga. Y enseñen. ¿Y luego qué? Enseñen. ¿Y luego qué? Enseñen. Este niño fue inscrito en el colegio, todavía no ha aprendido, pero ya está inscrito. Ya es discípulo de la institución. Y luego la institución, ¿qué va a hacer? Enseñarles. Por eso es que la iglesia es sabia y maestra, dice 1 Timoteo capítulo 3 versículo 15. La casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, es primero columna y fundamento de la verdad. Por eso la iglesia bautiza y luego cuando el niño ha cumplido 8 años de edad, comienza a enseñarle la sana doctrina para que reciba el sacramento de la comunión y luego para que reciba el sacramento de la
Confirmación, que hay gente que pregunta, ¿y dónde está la confirmación en la Biblia? Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículo 1 en adelante, ahí la va a encontrar. Primero el bautizo en el nombre del Señor y luego confirmados en el Espíritu Santo. Así de sencillo. Entonces, oiga, ya después de que sabemos que Jesús dijo que había que bautizar, Juan nos señala, porque estamos hablando de Juan el Bautista, nos señala que a quién debemos seguir. San Juan capítulo 1, versículo 35. 35. Al día siguiente, Juan estaba todavía allí con sus discípulos. Oigan, Juan estaba con sus discípulos. ¿Tenía discípulos Juan? Sí, tenía discípulos. Vio a Jesús. ¿A quién vio? ¿A quién vio? A Jesús. Eso. Vio a Jesús. Juan vio ¿a quién? A Jesús. ¿Qué pasaba? ¿Y qué estaba haciendo Jesús? ¿Qué pasaba? Pasando por el frente de él. ¿Sí? Y oiga. Y dijo, este es el Cordero de Dios. Juan, oiga la grandeza de Juan el Bautista. Juan nos señala, nos muestra quién es. ¿Quién es? ¿Y qué hace el Cordero de Dios? Siga. Los discípulos lo oyeron y se fueron con Jesús. Los discípulos de Juan lo oyeron, se convencieron de que ese era el Cordero de ¿quién? De Dios. Que decimos, quita el pecado del mundo. ¿Qué hicieron? Lo siguieron. Se fueron detrás de Jesús. ¿Sabe qué pasa hoy en día? Que hay gente que se ha olvidado de seguir a Jesús y ha comenzado a seguir a falsos profetas. Jeremías 14:14 y usted me busca Gálatas 1:6-9. Oiga lo que hace la gente. Juan, hasta aquí hemos visto, hay que ser discípulo del Señor. Para ser discípulo del Señor tenemos que estar bautizados. ¿Un niño se puede bautizar? Claro que sí. Es más, hay referencia bíblica en el Nuevo Testamento donde dice que, por ejemplo, Hechos de los Apóstoles capítulo 16, versículo 14, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, se bautizó ella con toda su familia. En Hechos de los Apóstoles 16:30, un carcelero, después de haber escuchado la enseñanza, se bautizó él con toda su familia. Y la familia está constituida el 99,9% de papá, mamá, hijo. Me dijo un día un protestante, ¿y cómo sabe usted que tenían hijos? Y le dije yo, ¿y cómo sabe usted que no tenían? ¿Sí o no? Porque lo más lógico es que la familia tengan hijos. Ya está. Así de sencillo. La Biblia, y esto quiero que quede claro, nunca prohíbe el bautismo, es más, lo avala teológicamente. ¿Sí? No hay una sola cita bíblica en toda la escritura que diga prohibido bautizar a los niños. Esos son inventos de falsos profetas. Oiga lo que dice Jeremías 14:14. Vamos a comenzar por aquí. Yahvé me respondió. Oiga, ¿quién respondió? Lástima que se me quedó la Reina Valera, no la traje. Esa es la padrota para dar los temas. Estos profetas andan anunciando mentiras en mi nombre. Oiga, ¿qué andan anunciando? Mentiras. Mentiras en el nombre de Dios. Yo no los mandé. Oiga lo que dice Dios. ¿Dios los mandó? ¿Y cómo llegan? Venimos en el nombre. Uy, Señor, les dieron una pela como se la dio el demonio a esos dos vagos. ¿Sí? No. Usted no tiene la autoridad. Usted no se puede autoproclamar. El Señor lo dice. Cuidado con los falsos profetas. Andan diciendo que yo los mandé. Ni le di órdenes. Dios tampoco le dio ninguna orden. ¿Ya consiguió usted Gálatas? Gálatas. Capítulo 1, versículo 6. Muy bien. Ni les hablé. Ni les dio órdenes, ni les ¿qué? ¿Y qué dicen? Mire, una vez, yo creo que ustedes les he contado este cuentico, ¿no? Una vez estaba yo llegando a una comunidad y una señora ya mayor estaba toda asustadita, la pobre abuelita, pecado, ¿no? Me dijo, padre, necesito hablar con usted. Yo le dije, sí, dígame, señorita, dígame, ¿qué le puedo ayudar? Me dijo, padre, estoy asustado. Yo le dije, ¿y eso qué le pasó? Me dijo, es que tengo un hermano que se acaba de convertir y me dijo que él había visto en un sueño que si yo no me entregaba al Señor iba a morir seca. Y le dije, yo sí, le va a secar, pero los bolsillos con el diezmo, no sea boba, le dije. Sí, póngase pila. ¿Sí? Primero porque, ¿quién sabe qué va a pasar mañana? Nadie. ¿Se acuerdan en el año 2000? ¿Qué decían en el año 2000?
¿Y cuánto llevamos? ¿Y cuántos bobos cayeron en eso? Ahí sí que ustedes estaban asustados. Ahorita. Vamos ahorita. No muy lejos. Cónclave de la iglesia. Se murió el Papa Francisco. ¿Van a elegir al nuevo? ¿Y si salía negro? ¿Se acaba qué? Uy, yo le decía al Señor, ojalá que salga no negro, que salga morado. ¿Sí? Para ver a estos vagos y sinvergüenzas correr. ¿Sí? Asustados. ¿Quién le dijo a usted? Dice el mismo Señor, ni siquiera el Hijo lo sabe. Solamente, y me va a decir usted a mí que un vago de esto, que el Señor me dio un sueño. Oiga, mire lo que dice la palabra de Dios. Falsas visiones. ¿Tienen falsas qué? Visiones. Sí, ¿se acuerdan? Yo tengo una visión muy bonita. Levanten la mano los que tienen finca aquí. Los que tienen animales, vacas, los que tienen vaquita. No, así que no tiene. ¿Usted? Ah, bueno. El Señor, menos mal, la tengo aquí cerquita. El Señor anoche me dio un sueño y me dijo, ¿cómo que llama usted? Está Betsaida. El Señor me dijo, Eudis, dile a Betsaida que la vaca le va a parir. Y que si no le da el becerro, la vaca se le va a morir. Ahora paso. ¿Sí? Porque le aseguro que tiene vacas que le van a parir, ¿verdad que sí? Ah, muy bien. Ahí está. Pero con ese cuentico tan tonto, ¿a cuántos no han engañado? ¿Sí o no? Sí. Y oiga, dice el Señor, ¿falsas qué? Visiones. Adivinaciones. Segundo, ¿tienen qué? Adivinación. Yo sí estoy adivinando y la pegué, ¿verdad que sí? Porque le va a parir la vaca. ¿Sí? Muy bien. Adivinaciones sin cometido, dice. Sin cometido. Exactamente, adivinaciones sin qué? Sin cometido. No, eso no tiene nada de fundamento. Sueños de su imaginación. Ahí está. ¿Le dan qué? Sueños de su imaginación. Padre, pero es que él le dijo al enfermo que si no se entregaba, se iba para el infierno. Que yo puedo ir a visitar a todos los enfermos del hospital y decirles, si no se entregan, se van a ir para el infierno. ¿Sí? ¿Pero yo soy Dios? No. ¿Yo sé quién se va a condenar? No. ¿Sé quién se va a salvar? No. ¿Esa tarea es de quién? De Dios. ¿Nosotros qué tenemos que hacer? Predicar la palabra de quién? De Dios, como lo hizo Juan el Bautista. Juan el Bautista salió del desierto para predicar un bautismo de arrepentimiento. Señaló quién es el Cordero y luego dijo, Él los va a bautizar en el Espíritu Santo. Por eso el bautismo de Juan no da el Espíritu Santo. Lo dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículo 1. Usted ahorita me la va a buscar, vamos a terminar aquí. Escuchen. Entonces, Jeremías 14:14. Eso es lo que profetizan. Eso es lo que ellos, ¿qué? Profetizan. Ahora sí, búsqueme Hechos de los Apóstoles 19:1. Vámonos para acá ahora aquí. Primera carta a los Gálatas, capítulo 1, versículo 6. Estoy sorprendido de... Oiga lo que dice la palabra de Dios. Estoy sorprendido. Oiga, ¿quién escribió la carta a los Gálatas? Pablo. Queridos católicos, la carta a los Gálatas fue escrita por el apóstol Pablo. Se la envió a los Gálatas. Bueno, algunos dirán, no, la escribió su secretario. Sí, el secretario del apóstol Pablo era Lucas. ¿Sí? Pero Pablo le dictaba y Lucas escribía y mandaban. Le mandaron la carta al pueblo de Gálatas, a los Gálatas. Escuchen, dice Pablo, estoy sorprendido. Estoy sorprendido de que tan rápido, oiga, fue veloz, los hayan apartado de aquel que los llamó. Los hayan apartado de Dios. De aquel que los llamó. Oiga. Por la gracia de Cristo y se hayan pasado a otro evangelio. ¿Y se hayan pasado a otro qué? Evangelio. Sí. A ver, vuelvo y repito. Jesús dijo, el domingo celebramos la solemnidad del cuerpo y la sangre de nuestro Señor. Levante la mano los que fueron a misa. Allá en el pueblo, ¿sí? Aquí el domingo. Muy bien. ¿Escucharon la prédica que yo eché? Larga y tendida, ¿verdad? Hablando sobre la presencia real de Jesucristo en el pan y en el vino consagrado. Vamos a resumir. ¿Qué dijo el Señor? Mateo 26 y Lucas 22:19. El Señor tomó pan
y dijo, este pan es mi cuerpo. Es. Vuelvo y repito, es. No simboliza, no representa, es mi cuerpo. Primero partiendo de la premisa mayor de Lucas 1:37, donde dice la palabra de Dios, para Dios nada es imposible. Y si Él quiere quedarse en un pedazo de pan, Él lo puede hacer, porque para Él nada es imposible. Entonces dijo el Señor, este pan es mi cuerpo, este vino es mi sangre. Luego dijo en San Juan 6:51, el que come de este pan y bebe de este cáliz tiene vida eterna. Luego dijo en el 55, el que come del pan y bebe de la sangre está unido a mí y yo estoy unido a él. ¿Sí? Lo dijo el Señor. ¿Qué dicen las sectas protestantes? Que no, que allí no está el Señor. Que eso es un simbolismo, que eso es una representación. Ya va. Es que Cristo fue claro, es mi cuerpo, es mi sangre. Y si leemos Hebreos capítulo 10, dice la palabra de Dios que en virtud de la sangre hemos entrado en el santuario del cielo, de la vida eterna, de la sangre de la nueva alianza. ¿Y qué dijo el Señor? Este cáliz contiene la sangre de la nueva alianza, una alianza nueva y eterna. Eso lo dijo el Señor. Entonces dice Pablo, escribiéndole a los Gálatas, estoy sorprendido de que después que ustedes escucharon todo el mensaje de Dios, oiga, de que tan rápido lo hayan apartado de aquel que los llamó por la gracia de Cristo. Pablo está sorprendido. No, ahora sí me entregué al Señor Jesús, aleluya, gloria al Señor. ¿Quién le dijo a usted? Cálmele. Oigan, sigue diciendo la palabra de Dios. Y se hayan pasado a otro evangelio. ¿Y se hayan pasado qué? A otro evangelio. Eso no es otro evangelio. Lo que pasa es que algunos siembra entre ustedes la confusión. Es que algunos siembran ¿qué cosa? Que me busquen la Biblia, a no ser que sea la de los testigos de Jehová, porque recordemos que la de los testigos de Jehová, ellos tienen su propia imprenta y ellos sí le cambiaron la palabra de Dios y colocaron, no es mi cuerpo, sino colocaron, representa el cuerpo de Cristo. Ya está, ¿sí? Y así sucesivamente hicieron con mucha parte de la Sagrada Escritura, ¿sí? Pero recordemos que los testigos de Jehová fue fundado ¿por quién? Por un nombre. ¿Cómo llamaba? Joseph Tatchell Russell. En el año 1800, en Estados Unidos, fueron los que fundaron los testigos de Jehová. Y resulta que la iglesia fue fundada ¿por quién? Por Cristo. Mateo 16:18. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y le dijo, los poderes del infierno no podrán destruirla. No podrán vencerla. Ya está. ¿Y cuántos años tiene la iglesia? 2000 años desde que Cristo la edificó. La han atacado por cantidades industriales, pero ahí está, manteniéndose firme, porque no es obra humana. Dice Gamaliel, el gran Gamaliel en Hechos de los Apóstoles, si esto es obra de los hombres, caerá por su propio peso, pero si es obra de Dios, nada podemos hacer. Y no se pongan a pelear con Dios, así de sencillo. Entonces, volviendo otra vez, sigamos. Y quieren deformarla. ¿Y quieren qué? Deformarla. Sí, la van deformando. El evangelio de Cristo. ¿El evangelio de quién? De Cristo. Ahora, ¿cómo lo deforman? Vamos para Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículo 1. El Señor, ya vimos, mandó a bautizar en el nombre del Hijo y del Espíritu. Y el bautismo del Señor da la fuerza del Espíritu Santo. Oiga. Mientras Apolo estaba en Corintio, Pablo llegó a Efesio, atravesando las regiones altas. Encontró allí a algunos discípulos y les preguntó, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando abrazaron la fe? Le contestaron, ni siquiera hemos oído decir que se recibía el Espíritu Santo. Había gente que había abrazado la fe, pero no habían oído que se recibía al Espíritu. Que oiga la pregunta, que es la que marca el camino.
Pablo le replicó: Pablo les dijo, oiga, entonces, ¿qué bautizo? ¿qué les preguntó? ¿Qué bautismo ¿Han recibido? han recibido ustedes? Y oiga el bautismo que recibieron. Respondieron: el bautismo de Juan. Ajá. ¿Y cómo era el bautismo de Juan? En el río. ¿Y con qué? Con agua. Ya está. En el nombre del Señor. Ese no da el Espíritu Santo. No. El que da el Espíritu Santo es el que el Señor dijo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Siga. Entonces Pablo les explicó. ¿Pablo qué hizo? Explicó. ¿Yo qué estoy haciendo? Explicando. Si usted no quiere entender, no es mi problema. Si bien Juan bautizaba con mira a un cambio de vida, Eso es verdad. El bautismo tiene que hacernos cambiar de qué. De vida. Pero cuando somos adultos, pero como es un niño, usted, papá y mamá, tiene la obligación de educarlo para que ese niño crezca con una vida cristiana. El problema es que lo dejan a la merced, que haga lo que le dé. Así de sencillo. pedía al pueblo que creyeran en aquel que vendría después de él. Y por eso en Hechos de los Apóstoles capítulo 2, versículos del 1 en adelante, vemos el discurso de Pedro. Pedro le está predicando a los gentiles, a los que no creían ni conocían al Señor, y los invita a que creyeran. Les invita a que se vuelvan al Señor, les predica la palabra de Dios, y cuando ellos, dice el versículo 38, le preguntan ¿qué tenemos que hacer? Pedro les dice: háganse bautizar en el nombre del Señor Jesús. ¿Y cómo es en el nombre del Señor Jesús? Como Jesucristo mandó, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego dice la palabra de Dios que ese día se sumaron más de 3,000 personas, se unieron, puros adultos. Pero también dice el versículo 39 que Pedro les dijo: ojo, esto no es solamente para ustedes, sino es también para sus hijos. Es también para sus hijos. Levanten las madres que están aquí que tienen hijos. Ese hijo suyo comienza a ser hijo suyo ¿a partir de qué momento? ¿Desde qué? Desde que está en la barriga. ¿Lo puede bautizar ahí? No. ¿Pero apenas nace? Sí. Porque si el niño llora, ¿usted qué hace? Le pone la teta. Porque tiene hambre. Y si no come y sigue llorando, lo lleva al médico. Porque usted sabe lo que necesita. Pues ya sabe que el bautismo es necesario para ser parte del pueblo ¿de quién? De Dios. ¿Sí? Así de sencillo. Entonces, oiga, les explico. Sigan. Vaya buscándome usted 2 Corintios 10. Esto es en Jesús. Al oír esto, se hicieron bautizar en el nombre del Señor Jesús. ¿Se hicieron bautizar en nombre de quién? Del Señor Jesús. ¿Y cómo es en el nombre del Señor Jesús? Sí, porque toca como los chinos. 2 más 2, 4. 2 más 2, 4. Hasta que usted le entre aquí. ¿Sí? Que no es lo que dice Petronilo, ni Teodoro, ni Pánfilo. Es lo que dice la palabra ¿de quién? De Dios. ¿Sí? Entonces, el bautismo en el nombre del Señor Jesús es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu, tomando en cuenta lo que Juan el Bautista le dijo a los discípulos de él. Ese que va ahí es el Cordero. ¿Y qué dijeron los discípulos? Pero entonces usted no. Entonces nos vamos detrás de este. ¿Sí? Porque este sí es el Cordero de Dios. Y lo dejaron a Juan y se fueron detrás ¿de quién? De Jesús. ¿Juan se puso bravo? Síganlo a él. Porque ese sí es. Yo no. Es más, dice el Señor, dice la palabra de Dios, que Juan dijo: yo no soy ni siquiera digno de desatarle las correas de sus sandalias. Oiga lo que dice 2 Corintios capítulo 11, capítulo 10, versículo 13. 10:13, vamos a ver. Sin embargo, yo no quiero presumir demasiado. No, 10 no, 11, 13. 11. Capítulo 11. 11:13. 11:13. Después el 12. Estos son falsos
Estos son falsos apóstoles. Eso, mire, oiga. Los que predican lo contrario a lo que Jesús dijo, ¿son falsos qué? Oiga, ¿cómo lo dice el autor? Vaya buscándome usted, 2 de Pedro, capítulo 2. Oiga lo que dice el autor. ¿Son falsos? Apóstoles. Oiga el nombre que están robando de los discípulos de Cristo. El nombre de apóstoles. Son falsos apóstoles. Estos son falsos apóstoles, obreros engañosos. Segundo, son obreros engañosos. Engañan a la gente. Que se disfrazan de apóstoles. Cálmese. ¿Qué se qué? Disfrazan. Vamos a ver de qué se disfrazan. De apóstoles. ¿De qué se disfrazan? De apóstoles. Somos los superapóstoles. Vino el apóstol Petronilo. Yo recuerdo, a mí me mandaron a estudiar a Roma en el año de la pera. Y yo me fui. Y 2 años después regresé con un título bajo la manga. Y llego yo y voy para la catedral a presentarme al obispo y veo, madre, el letrero allá en el semáforo que está ahí en el aeropuerto. ¿Sí? Hay 4 semáforos, ¿no? Y veo de un semáforo al otro, madre, el letrero que decía campaña evangelística, viene el apóstol de los Estados Unidos, Petronilo Pérez. Y yo decía, ¡oh! Yo sé, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Tomás, Santiago el hijo de Alfeo, el de Zebedeo. Yo sé, pues son 12 y este no lo encuentro. Y es súper apóstol. Oiga lo que dice, escuche. Que se disfrazan de apóstoles de Cristo, los cual no es de extrañar, pues. Cálmese. Lo cual no es de qué? Extrañar. No se extrañen por eso. Tranquilo. ¿Usted no ve que en los pueblos también llegan falsos médicos? ¿Sí? Y llegan brujos. Y hay gente que es muy brujera. Bobo, ¿verdad que sí? Ay, el brujo dijo. ¿Y dónde vive el brujo? ¿En una supermansión? ¿Dónde vive el brujo? En un rancho. A mí me dijeron una vez, yo fui para una comunidad en Santa Inés, cuando atendía a Santa Inés, me dijeron, padre, allá vive el brujo. Era un rancho de 4 tablas que estaba aquí. Yo decía, si ese es el brujo, ¿qué espera de los seguidores? ¿Sí? Porque la gente es que el brujo, ¿y qué dice el brujo? Vayan a la iglesia para que el padre, mira, les tiré la conchita de mango y dijeron, les bendiga el agua, ¿sí o no? Mire, yo recuerdo que llegué yo a una misa, a una comunidad, un sábado santo, ¿no? Y eso todo el mundo traía pipas de agua para bendecir y tal. Yo dije, no, señor, ¿ustedes quieren agua bendita? Es de la que yo les voy a dar, ¿sí? Y mandé a traer un pipote así grande, bendije el agua. Y dice la palabra de Dios que así como el Señor mandó al profeta a que colocara sal en el agua para remediar la esterilidad, ¿sí? Yo bendije la sal, la coloqué en el agua y le dije, ahora sí vengan y lleven toda el agua que quiera. Quedó más de medio perolado de... Porque el agua con la sal bendita no le sirve a los brujos. Señor, no le sirve. Por eso cuando vienen a mí, padre, bendígame el agua, ¿trajo sal? Ay, no, vaya y búsquela. Y no vuelven. No vuelven. Porque el brujo es muy claro. No tiene que tener sal bendita porque si no, no sirve para nada. Así de sencillo. Y lo dice la palabra de Dios. Ojalá que en la próxima oportunidad que el Padre me invite, les voy a dar el tema de la brujería. ¿Sí? Para que usted vea, cosa abominable a los ojos de Dios como la idolatría es la brujería. ¿Y cuántos vagos y sinvergüenza van donde el brujo? Para que le lean las cartas, para que le fumen el tabaco, para que le peguen 4 ramazos y de parte de eso le sacan la plata como los propios bobos. Porque no hay que utilizar... Alguien me dijo, padre, usted es muy grotesco para hablar. No, es que a la gente hay que decirle las cosas como son. El que va donde un brujo es un pendejo y es un bobo. Así de sencillo. ¿Usted cree que el brujo tiene más poder que Dios? No. Y la gente va para allá. Y la gente va para allá. No, eso no es así. Dice la palabra de Dios, nadie puede alargar su vida ni siquiera un instante más. Cae con el brujo para que viva eternamente. No, también se va a morir, el brujo también se va a morir. ¿Sí? Oiga lo que dice la palabra de Dios, sigamos. Oiga. Lo cual no es de extrañar. Pues, ¿no es de qué?
De extrañar. Pues también Satanás se disfraza de ángel de luz. Ave María. Busque la carta de Judas. ¿Sí? Vamos aquí. Escuche lo que dice Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo. Dale. Esos hombres son como animales irracionales. No. 12, 2, 1, mejor dicho, 2, 1. Así como hubo falsos profetas. Oiga. ¿Se acuerdan la cita de Jeremías? ¿Qué dijo el Señor? Tengan cuidado de los falsos profetas. ¿Jeremías está en el Antiguo o en el Nuevo Testamento? Me encanta el convencimiento de una señorita. Ni para saber, se vea mi doña. A ver, Jeremías estaba en el Antiguo Testamento. Y oiga lo que dice Pedro. Así Como hubo falsos profetas. Como hubo falsos, ¿qué? Profetas. En el pueblo de Israel. ¿Dónde? En el pueblo de Israel. También entre ustedes. Judas está en el Nuevo Testamento, ¿eh? Habrá falsos maestros. ¿Habrá qué? Falsos maestros. Oiga, habrá entre ustedes falsos maestros. Introducirán novedades. Oiga. Ven para acá. ¿Introducirán qué? ¿Introducirán qué? Las niñas. Vuelvo a leer. Introducirán novedades dañinas. Dañinas. Es decir, ¿qué hacen? ¿Qué hacen? Pero sin tardar se perderán. Pero sin tardarse, ¿qué? Se perderán. Por renegar del maestro. ¿Por renegar de quién? Oiga, se van a perder por renegar de... Esta me tiene entretenida la gente, Ave María. Judas. Ahí está, carta de Judas, muy bien. Ajá. Oiga, se perderán. Ahora sí, vamos otra vez a leer. 2, 1. Escuche. Pegue para acá. Muy bien. Así como hubo falsos profetas en el pueblo de Israel. En el Antiguo Testamento hubieron falsos. También entre ustedes habrá falsos maestros. También hoy habrán falsos maestros. Introducirán novedades dañinas. Introducirán novedades dañinas. ¿Que causan qué? Daño. Pero sin tardar se perderán. Pero sin tardar, esos que causan daño se van a perder. Por renegar del maestro. ¿Por renegar de quién? Por cambiar las cosas. Por decir que no es. Dígame la tontería esta. ¿Quién dijo que es necesaria la iglesia? Y uno dice, Santa María, Madre de Dios, Señor, ten misericordia. Cuando se muera, saque su alma y la lleve a descansar. Quien dijo que era la iglesia necesaria fue Cristo. Fue el Señor. Si la iglesia no fuera importante, ¿usted cree que Jesucristo gastaría tiempo fundando una iglesia? No. ¿Usted cree que Jesucristo le diría, epa Pedro, y los poderes del infierno jamás destruirán la iglesia? Si no fuera necesaria, ¿para qué el Señor le dijo eso? Si no fuera necesaria, ¿para qué el apóstol dijo, la iglesia es columna y fundamento de la verdad? Si no fuera necesaria, Efesios 3:21 dice la palabra de Dios, a él, a Cristo, se le da la gloria en la iglesia. La iglesia. ¿Cuál es la iglesia? ¿El cuerpo de quién? De Cristo. ¿Y quiénes forman parte del cuerpo de Cristo? Todos los bautizados. Todos los bautizados formamos parte del cuerpo de Cristo, y el cuerpo de Cristo es la iglesia, la cual es la cabeza suprema, Cristo el Señor. Ya está. La iglesia es necesaria. Por eso dice Judas, capítulo 1, único, versículo 3. Oiga, usted búsqueme 1 Timoteo 4:1. Versículo 3. Qué chiquito. Queridísimos. Aquí. Ahí está. Ahí. Queridísimos, teníamos un gran deseo de escribirle acerca de nuestra común salvación, y me he visto obligado
hacerlo para exhortarlo a luchar por la fe. Oiga, me he visto obligado a hacerlo para que ustedes aprendan a luchar. ¿Por qué? Por la fe. Yo lo que quiero es que ustedes no pierdan la fe. Yo nunca en un momento le he dicho pongan la fe en este cura. No. Siempre les he dicho la fe ¿en quién? En Cristo. Y dice Romanos capítulo 10, versículo 17, la fe nace de la escucha de la palabra de Dios. Y ustedes hoy lo que han hecho es escuchar la palabra ¿de quién? De Dios. Con capítulos, con versículos y con fundamento. Oiga. De que una vez para siempre han sido transmitidas a los creyentes. Una fe que una vez y para siempre. ¿Ha sido qué? Transmitida a los creyentes. A los que creen. Siga. Porque han infiltrado. Porque se han infiltrado. Calma. Porque se han metido algunos vagos. Dice la palabra de Dios. Para ellos, la religión es un negocio. Para ellos. Dice la Escritura. Y ciertamente, dice el apóstol, que es un negocio. Que es un negocio. Pero para aquellos que se conforman con comer y beber y tener lo justo necesario. ¿Sí? Para ellos, en cambio, su Dios es el vientre. Lo dice la palabra de Dios. No les voy a dar la cita bíblica para que tarea para la casa, para que lo busquen. Sí. Destinado desde antiguo a caer en la condenación. Gente malvada. ¿Gente qué? Malvada. Se han convertido en libertinaje. ¿Han convertido eso en un qué? Libertinaje. Y oiga lo que dice 1 Timoteo 4:1. ¿En qué cae la gente? Oiga. El Espíritu nos dice claramente que en los últimos tiempos. ¿Qué nos dice? Que en los últimos tiempos algunos renegarán de la fe. Cuando yo era... No, y les da pena decirlo. Cuando yo era un borracho. Seguro el cura todos los domingos en la misa decía, lunes, curso de borrachera. Vengan todos los que quieran aprender a ser borrachos. ¿Usted es borracho porque usted le dio? Así sencillo. No porque la iglesia le haya invitado. Entonces, se osan decir, cuando yo era católico. ¿Qué católico era si usted no iba a misa? ¿Qué católico era si no leía la palabra de Dios? ¿Qué católico era si no se instruía en la sana doctrina? Ay, ahora sí conocía al Señor, pero es que dentro de la iglesia usted no iba a misa, querida criatura. Si hay gente de los que están aquí, de ustedes que están aquí sentados, que están diciendo a qué hora irá a terminar este cura. No se preocupe, yo después de esta tengo otra misa, tengo afán, ¿sí? Total, usted que está pensando en eso, saliendo de la iglesia hasta se muere, ¿sí? Puede ser, ¿o no? ¿O usted sabe cuándo va a morir? Ah, bueno. Ah, no, pero se van para una fiesta, para una rumba, ¿sí? Ah, llegan a las 9 de la noche y se acaba a las 10, ¿qué dicen ustedes? Ay, qué aburrida. Cortita, una horita, ¿sí? Ah, no, pero que sea hasta las 6 de la mañana, ¿qué dice? Uy, eso estuvo. Esa. Ah, no, pero una misa con el Padre, ¿qué misa más larga? ¿Sí? ¿Sí o no? Ajá, no. Así es sencillo. El que esté afanado y tenga hambre, que le vaya bien y que tenga buen provecho, ¿sí? Entonces, dice la palabra de Dios, en los últimos tiempos. ¿Cuándo son los últimos tiempos? Todos los santos días. Porque decimos en la consagración, este es el sacramento de nuestra fe. ¿Qué decimos? Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor. ¿Cuándo va a venir el Señor Jesús? Ni ustedes, ni yo tenemos que estar. Por eso dice el Señor, velen y oren. Estén preparados, porque nadie sabe ni el día ni la hora. Entonces dice Timoteo que en los últimos tiempos, es decir, cada momento, en cada instante, renegarán de la fe. Algunos renegarán diciendo cuando yo era católico. No. Para seguir espíritus seductores. Oiga, para seguir espíritu, ¿qué? Ay, vengan para acá que aquí está la salvación. Y oiga. Y doctrinas diabólicas. ¿Y esas son doctrinas qué? Diabólicas. Por lo tanto, ¿cuántas doctrinas hay?
La diabólica. Entonces, ¿cuántas doctrinas hay? Mire, uno de los graves errores de que la gente, o una de las grandes consecuencias de que la gente termine en el protestantismo es culpa de nosotros los curas. Porque no explicamos la palabra de quién. Sí, nos hemos conformado con decir 3 cositas y ya está. ¿Sí? Porque es que no queremos cansar a la gente. A mí me da igual que se canse que se largue. ¿Sí? Así de sencillo. Mire, hay 2 doctrinas. La doctrina de Cristo y la doctrina del demonio. ¿Sí? Ya está. Acá nos menciona, abandonan la fe para seguir espíritus seductores y doctrinas diabólicas. ¿Y doctrinas qué? Entonces, si está la doctrina diabólica, está la doctrina ¿de quién? De Cristo. Así de sencillo. Está la doctrina del diablo y está la doctrina ¿de quién? De Cristo. Por tanto, nosotros debemos predicar la doctrina ¿de quién? De Cristo. Búsqueme 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Oiga, 2 de Timoteo 4, 1, escuche. Te ruego. Escuche. Vuélvelo a repetir. Te ruego. Oiga lo que nos dice el apóstol a nosotros, los sacerdotes. Te ruego. Delante de Dios. ¿Delante de quién? De Dios. Y de Cristo Jesús. Y de Cristo Jesús. Oiga, Pablo hace referencia a Padre y al Hijo. Te ruego delante de Dios y de Cristo Jesús, juez de vivos y muertos. Que es el juez de vivos. Como dice 1 Corintios capítulo 13, o 3:13 o 13:3. Alguna de las dos dice, recuerden que viene el último día del juicio final, donde todo será pasado por el fuego. ¿Sí? Y luego compareceremos ante el Rey Supremo. Oiga, entonces, delante de Cristo Jesús, juez de vivos y muertos, que ha de venir y reinar. Y te digo, dice el apóstol, oiga. Predica la palabra. ¿Qué dice? Predica. Oiga, predica. Querido sacerdote, usted está llamado a predicar. Querido sacerdote, usted está llamado a predicar la palabra. ¿La qué? La palabra. ¿Qué he hecho yo en esta hora? Siga. Insiste. ¿Cómo? Insiste. Por eso que le he insistido. El bautismo es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Lo dijo Cristo. Caso. El pan es por eso dice la palabra del Señor, Señor, dame paciencia, porque si me da fuerza, barato a toda esta gente. ¿Qué dijo el Señor? El pan es mi cuerpo y el vino es mi sangre. Y el que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida. Punto y aparte. Que venga el que venga diciendo lo contrario, lo siento. Mi doctrina es la de Cristo. Y como seguidor de Cristo, yo obedezco ¿a quién? A Cristo. Entonces dice el apóstol, exhorta. ¿Exhorta es? No. Predica. La palabra. ¿La qué? La palabra. Insiste. ¿Cómo? Insiste, sea insistente. A tiempo y a destiempo. Es decir, en todo. Insiste a tiempo y a destiempo. Rebatiendo. ¿Cómo? Rebatiendo. ¿Qué le estoy rebatiendo a ustedes? Lo que le han dicho. No, que no es necesario el bautismo. Sí. Que no es necesaria la iglesia. Sí. Que ahí no está Cristo. Sí está. Y se lo he mostrado con capítulos y con versículos. Amenazando. Ajá. Ahí sí, si usted no cree, compañero, el infierno le espera. Sí, porque la palabra de Dios dice, no le voy a regalar la cita para que también la vayan a busquen. Dice la palabra de Dios, después de haber adquirido el conocimiento. Busquen ahí, Romanos capítulo 10, versículo, Hebreos. Busque Hebreos capítulo 10,
versículo 20. O aconsejando. Escuche. Amenazando o Aconsejando. oye, amenazando o Siempre con paciencia. ahí está. Siempre con qué? Eso que le pide el Señor, con mucha paciencia. Y dejando una doctrina. ¿Y dejando qué? Que es la enseñanza de quién? De Cristo. Vamos a terminar con esta dos citas bíblicas. ¿Cómo aprendemos la doctrina de Cristo? ¿Cómo aprendemos la fe? Romanos 10, 17. Y ahora sí, vamos aquí para Hebreos capítulo 10. Versículo, vamos a leerlo de ahí mismo, del 19, sí, hágale. Así pues, hermano, puesto que tenemos la gozosa esperanza de entrar en el santuario. Oye, ¿usted quiere entrar en el santuario de Cristo? Sí. ¿Dónde está ese santuario? ¿En él? Sí. Muy bien. Por eso hablamos de iglesia peregrina e iglesia triunfante. ¿La peregrina cuál es? Esta. Peregrinamos con Cristo para entrar en la iglesia triunfante del reino de los cielos. El santuario. Aquel santuario, porque recuerde que la palabra de Dios nos habla que el Señor le dio la visión del santuario para que Él lo colocara en práctica en la vida terrena. Ese santuario queremos llegar nosotros, al santuario del cielo. Oye. La gozosa esperanza de entrar en el santuario. ¿Por medio de qué? Vamos a ver. En virtud de la sangre. ¿En virtud de qué? De la sangre. ¿Y qué dijo el Señor? Este cáliz es la sangre de la nueva alianza. De Jesús. ¿La sangre de quién? De Jesús. Muy bien. Siguiendo el camino nuevo. Siguiendo el camino nuevo. Esa sangre es un camino nuevo que el Señor nos dio. Por eso todos los días celebramos la Eucaristía. Siguiendo el camino nuevo. Y viviente. En Él ha inaugurado a través del velo, es decir, de su propia carne. Ahora, lea el versículo 32. Recuerden, en cambio, aquellos primeros días en que después de haber sido iluminados, obtuvieron grandes luchas de sufrimiento, una vez expuestos públicamente a ultrajes y tortura, y otro haciendo solidario de aquellos que eran tratados así. Perdón, no, ese no era aquí está. Versículo 25, 26. Ese sí. Porque si pecamos deliberadamente. Porque si pecamos deliberadamente. Después. ¿De qué? Después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Exactamente. Usted ya recibió el conocimiento, usted lo sabe, lo dice la Escritura. El pan es el cuerpo de Cristo, el vino es la sangre de Cristo. Si usted no lo quiere creer, ya queda sacrificio alguno por los pecados. No. Después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio. Ya no queda. Ya lo que hagan por usted no vale de absolutamente nada. Ahora sí comprenden cuando yo digo que hay algunos vagos que nunca van a la iglesia, nunca rezan, reniegan de Dios, reniegan de la iglesia, hablan de los curas, dicen sapos y culebras por la boca, pero el día que se mueren, ¿a dónde lo llevan? ¿Y qué dice la gente? Que Dios los saque de pena. Vuela alto. Una porquería de esas. ¿Qué alto va a volar? Si dudó toda la vida, se la pasó dudando de quién. Y pobre el cura, si no está para hacerle el funeral. ¿Cómo me pone la gente? Nunca están los curas. Si usted nunca viene a la iglesia. O sea, usted, y se lo digo porque hay mucha gente que me sigue en las redes sociales que nunca va a la iglesia. Usted que nunca va a la iglesia, ¿sí? Dejen el testamento. El día que yo me muera, no me lleven a la iglesia. Llévenlo donde más le gustaba estar.
Ah, no, ahí sí lo llevan. Y hagan rosario. Y Santa María, Madre de Dios. Y salga Jesús y entre María. Se fue el niño, llegó la paloma. Llegó. Eso sacan unos rosarios que uno dice, Santa María, Madre del Señor. ¿Sí o no? Ahí está la doña que dice, sí, es que es verdad. Se va uno a los rezos así. Oiga, ¿el rosario es bíblico? Claro que sí, está en la Biblia y nos podemos pasar ese tema del rosario, pero no porque tengo otra misa ahora, ¿sí? Nos podemos pasar el tema del rosario. El rosario es muy bíblico, porque el Padre nuestro, ¿quién lo enseñó? Cristo. La Ave María, ¿quién le enseñó? El Padre Eterno. Recordemos, las palabras de la Ave María, de la Dios te salve María, son de parte de Dios para la Virgen María. Dios te saluda, dice el ángel. María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Y luego dice Isabel, llena del Espíritu Santo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Santa María, ¿no es María santa? Claro que sí, aquí nadie me puede decir que María no es santa. No hay mujer más santa que la Virgen María. ¿Qué dice la Escritura? Dichosos los pechos que te amamantaron, el vientre que te llevó. Santa María, dice Isabel, llena del Espíritu Santo, ¿quién soy yo para que la madre de quién? Santa María, madre de Dios, no porque haya sido no porque María haya creado a Dios, no, ni porque sea superior a Dios, no, porque María lo llevó en su vientre. Ustedes madres, las que son madres, ustedes no crearon a sus hijos, ustedes lo engendraron. Y el hecho de engendrarlo le convirtió a usted en madre. Por eso María es la madre de Dios, porque el verbo es Dios. Hijo de tigre. Así de sencillo. Santa María, Madre de ruega por nosotros. ¿Quién intervino en favor de los novios en la boda de Canaán? ¿Jesús quiso hacer el milagro? Es más, le dijo, mujer, todavía no ha llegado mi hora. Y María le dijo, yo soy su mamá. Hagan lo que él les diga. ¿Y qué le tocó hacer el pobre Jesús? Porque él sabía los mandamientos. ¿Y cuál es el mandamiento? Obedezca a tu padre y a tu madre. Así es sencillo. Terminemos entonces ahora sí con lo que dice. ¿Qué le espera? Sino una terrible expectación y el ardor vindicativo del fuego. ¿Qué le espera? El infierno. Por eso terminemos ahora sí. Romanos 10, 17, 11, 17. 10, 17, 10, 17. Romanos 10, 17. Por eso yo predico largo y tendido. Mira, a mí me pone ustedes a echar charapo, me canso. ¿Sí? Me pone a barrer la casa, me canso. Me pone a lavar la loza y qué pereza. Pero póngame usted a predicar la Biblia. Yo como las pilas Duracell. Y dura, y dura, y dura, y no se acaba, compañero. Y dura, y dura. Y entre más predica uno, más le vienen las citas bíblicas aquí en la cabeza. Mire, y tire esta, y lance esta. Oiga, Romanos 10, 17. Así pues, oiga. La fe nace de una proclamación. ¿La fe nace de qué? De la proclamación. Y lo que se proclama. Y lo que se tiene que proclamar. Es el mensaje cristiano. ¿Es el mensaje de qué? Cristiano. En pocas palabras, ¿es la palabra de quién? De Dios. Punto y aparte. Conclusión. Juan el Bautista nos dice, Él es el Cordero de Dios. Síganlo. Y seguir a Cristo significa aprender toda la doctrina de ¿quién? De Cristo. Bautizo, iglesia, comunión, cuerpo y sangre, confesión. Es interesante, dejamos la confesión por fuera, ¿no? ¿Qué le dijo el Señor allá a los apóstoles en San Juan 22, 19? Sopló sobre ellos y les dijo, reciban al Espíritu y a quien ustedes les perdonen los pecados, les quedarán. Y por eso el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios capítulo 5 versículo 20 dijo, nosotros somos los embajadores de la misericordia de Dios y les rogamos y les exhortamos y les pedimos como si Dios mismo les hablara por medio de nuestra boca, déjense reconciliar con Dios. Y San Juan, 2 Corintios 6:1 dice, somos los ayudantes de Dios. Y primera de San Juan capítulo 1 versículo 9 dice, si confesamos nuestros, pero es que la confesión es con Dios. Dice la palabra que cuando Juan el Bautista estaba bautizando,
la gente venía. ¿Y qué era lo primero que hacía? Ay, ¿ustedes no leen la Biblia? ¿Qué era lo primero que hacían? ¿Se arrepentía? De los pecados. Vamos a ver. Arrepiéntese. Terminemos con esto ahora sí. Aquí. Primera no, Evangelio de San Lucas. San Lucas, capítulo 1. ¿Cuándo está? Si terminamos, ahora sí. Sí, pues ya me dio hambre. San Lucas, capítulo 1. No, San Lucas no. Sí. A ver. San Lucas, no, San Mateo. San Mateo. Téngame aquí, yo lo busco aquí rapidito. Mateo. Ya va, que me eché una perdida. No me acuerdo si es Lucas o es no, Mateo no, Marcos. Mateo. Me tomo la Biblia, es muy larga para uno aprendérsela toda. Mateo, Marcos, no, Lucas. Ya va. No, Juan señala que es el Cordero de Dios. ¿Sí? Pero Marcos, a ver, no es Lucas. San Mateo, San Marcos. Marcos es la carta a los gentiles. Marcos. Sí, aquí está, miren. Dice Marcos capítulo 1, versículo 2. En el libro del profeta Isaías estaba escrito: mira, te voy a enviar a mi mensajero delante de ti. ¿Quién es el mensajero? ¿Y eso que el patrono, cómo se llama el patrono? Juan el Bautista. Juan el Bautista era el ¿qué? El mensajero, el que anuncia el camino, el que muestra el Cordero. Oiga, ¿sí? Esto para aclararlo de la confesión. Venga, acérquese para acá, porque vamos a terminar en la pared. Muy bien. Para que te prepare el camino. Oiga, el mensajero preparaba el camino. Escuchen. ¿Qué les digo? Ese grito en el desierto. Preparen el camino del Señor, enderecen su sendero. Es así como Juan el Bautista empezó a bautizar en el desierto. Allí predicaba bautismo y conversión para alcanzar el perdón de los pecados. Toda la provincia de Judea y el pueblo de Jerusalén acudían a Juan para confesar su... Acudían a Juan para confesar. ¿Con quién se confesaban? Díganlo, ¿con quién se confesaban? Con Juan. Tenía que haber alguien que escuchara, porque si no, ¿cómo sabía Juan que estaba arrepentido? Si no escuchaba sus pecados. Y en el Antiguo Testamento, acuérdense que para el perdón de los pecados, todos tenían que ir con el sacerdote. Era el único que podía hacer la expiación por tus pecados. Por eso dice, Juan los confesaba. Venían a Juan, confesaban y se bautizaban. Y luego se bautizaban. Listo. Esa es la confesión. Y ese es el mandato de Dios. Así de sencillo. Si no hay quien escuche cómo se ofrece el sacrificio. Por eso la carta a los Hebreos lo dice en 5:1 en adelante. El sacerdote es el único que puede ofrecer sacrificio por el perdón de sus pecados y por los de sus propios pecados, porque él también está envuelto en debilidades. Ya está. Pero ese es otro tema, ¿sí? Que podemos echarnos otra hora más, ¿sí? Pero será para la próxima vuelta. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Elevemos al Señor nuestras peticiones. ¿Hay peticiones? No. ¿Sí? ¿Quién la va a leer? Aquí misma la lectora. Está pero fina. ¿Sí? Muy bien. Por la Iglesia Santa de Dios, para que siguiendo el ejemplo de San Juan Bautista,
Seamos siempre una voz profética en el mundo, anunciando a Cristo y preparando los corazones para su venida. Roguemos al Señor. Por los gobernantes y líderes de las naciones, para que actúen siempre con justicia, buscando el bien común, promoviendo la paz sin miedo a denunciar lo que se opone al Evangelio. Oremos al Señor. Por todos los que sufren, por los enfermos, los oprimidos, los más vulnerables, los que están solos, los que no encuentran sentido a su vida, para que el Espíritu Santo le dé consuelo, esperanza, encuentre en la comunidad cristiana un refugio y apoyo. Oremos al Señor. Por todos los pueblos de la tierra, en especial esta comunidad, para que sepan reconocer la verdad que se nos ha comunicado por medio de la palabra de tu Hijo Jesús. Roguemos al Señor. Por nuestra comunidad parroquial y por cada uno de nosotros, para que al celebrar la natividad de Juan Bautista, renovemos nuestro compromiso de conversión y de humildad y testimonio, siendo propulsores de Cristo en nuestro entorno. Roguemos al Señor. Pidamos al Señor por aquellas personas que han pedido que hagamos una oración por ellos, por quienes sufren a causa del cáncer, tienen alguna enfermedad difícil o terminal, para que Dios Todopoderoso, como dice el salmista, les conceda lo que tanto anhelan en sus corazones, les conceda la salud corporal y la espiritual, porque para Dios nada es imposible. Roguemos al Señor. Por cada uno de nosotros, para que podamos siempre escuchar la predicación de la palabra de Dios, podamos mantener firme nuestra fe, roguemos al Señor. Por nuestros familiares y amigos difuntos. Dice el libro de Macabeos 12, del 38 al 45, dice: orar por los difuntos es una obra buena, santa y justa. Oremos por ellos para que Dios Todopoderoso les conceda el perdón de sus pecados y alcancen la vida eterna. Roguemos al Señor. Escucha, Padre de bondad, nuestras súplicas, atiende confiadamente aquellas que quedan en lo profundo de nuestro corazón. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse. ¿Hay presentación de las ofrendas? Luz. Señor, esta luz representa la propia vida en medio de nosotros. Ilumina nuestro camino y recorrer. Flores. Te ofrecemos, Señor, estas flores como símbolo de vida, en unión y alegría, por nuestro anhelo de vivir siempre en amor y amistad. Pan. Señor, te ofrecemos este pan, signo de entrega y comunión fraterna, que hace para nosotros pan de vida eterna. Vino. Te ofrecemos, Señor, este vino como ofrenda, recordando así la sangre de tu sacrificio, signo de amor y misericordia para nosotros, tus hijos. Alimentos. Señor, te ofrecemos estos alimentos, fruto del trabajo del hombre que se utiliza para el sustento de nuestras familias. Presentamos la ofrenda del pan y del vino. No solo el vino y el pan te venimos a ofrecer. Queremos darte algo más. Entregamos nuestro ser, como lo hizo María.
mensaje escuchó y dijo un sí generoso para aceptar su misión. Hoy queda sobre este altar nuestras vidas, oh Señor. Haz que sepamos luchar para conservar tu amor, como lo hizo María, que su mensaje escuchó y dijo un sí generoso para aceptar su misión. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío, pero también de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos tu sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y para toda tu santa iglesia. Mira con bondad, Señor, la ofrenda que tu pueblo te presenta en la conmemoración de San Juan Bautista, y concédenos hacer realidad mediante una vida entregada a tu servicio lo que en este misterio celebramos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Porque en la persona de su precursor, Juan el Bautista, alabamos tu magnificencia, ya que lo consagraste con el más grande honor entre todos los nacidos de mujer. Al que fuera en su nacimiento ocasión de gran júbilo, y aún antes de nacer saltara de gozo ante la llegada de la salvación humana, le fue dado solo a él, entre todos los profetas, presentar al Cordero que quita el pecado del mundo. Y en favor de quienes habrían de ser santificados, lavó en agua viva al mismo autor del bautismo y mereció ofrecerle el supremo testimonio de su sangre. Por eso, unido a los ángeles, te alabamos continuamente en la tierra, proclamando tu grandeza, diciendo sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciéndoles: tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío, Dios mío, yo creo en ti, Señor. Aumenta nuestra fe. Sánanos, Señor, y llénanos de ti, Señor Jesús.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciéndoles: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío, Dios mío, yo creo en ti, Señor. Aumenta nuestra fe. Sánanos, Señor, y llénanos de ti, Señor Jesús. Desde aquel día, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, de tu servidor el Papa León XIV, de nuestro obispo Jesús Guerrero, y todos los obispos que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos, recordemos a nuestros familiares y amigos difuntos. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles San Juan 23, San Juan Bautista, Santa Lucía, Beato Doctor José Gregorio Hernández, y cuanto vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Como hijos de Dios, digamos juntos la oración que el Señor nos ha enseñado. Todos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos al que nos ofende. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, del odio, del rencor, de la envidia, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dice a cada uno de nosotros: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, que son muchos, sino mira esta la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que eres y reina por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hijos de Dios nos damos el saludo de la paz. A quienes nos siguen a través de las redes sociales, desde acá les enviamos un abrazo, un saludo de paz fraterno. Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad, ten piedad,
Queridos y apreciados hijos, este es Cristo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices y dichosos ustedes y yo, invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor y Jesucristo guarde y custodie nuestras almas para la vida eterna. Amén. Alma de Cristo, cuerpo de Cristo, sangre de Cristo, agua del costado de Cristo, pasión de Cristo. Oh mi buen Jesús, dentro de tus llagas no permitas del maligno enemigo en la hora de mi muerte, y mándame a ir a ti para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Los ojos de todos esperan en ti, Señor, y tú les das la comida a su tiempo. Oremos. Renovado, Señor, por el alimento del sagrado cuerpo y la preciosa sangre de tu Hijo, concédenos que lo que realizamos con asidua devoción lo recibamos convertido en certeza de redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias, les acompañe y les bendiga para siempre. Amén. Nuestra bella Madre, la Virgen María, saludemos diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, y bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Jesús. ¡Viva San Juan! Fuerte aplauso para el Señor. Dios les bendiga. En el nombre del Señor pueden ir en paz. Que tengan feliz jornada. Dios les bendiga. Los que se iban a confesar, voy a confesar aquí un momento. Vengan para acá.